Saludos en Cristo, bienvenidos a el canal Macabeo. Hoy quiero felicitaros la Navidad, feliz Navidad a todos. Me gustaría hacer una reflexión al hilo de unos vídeos que han salido, en concreto un vídeo del padre Góngora de la Sacristía de la Vendée en el canal Wall Street Wolverine. Es un canal español que tiene muchísimos suscriptores de gente joven, lo cual es muy bueno, y es muy bueno que salga un sacerdote en un canal de esa índole, que los jóvenes le escuchen, eh, pero aún así, pues me gustaría hacer una reflexión sobre la entrevista, que la entrevista en gran parte está muy bien y como digo es algo buenísimo y es un signo muy bueno que un canal de gente joven con tantísimos suscriptores pues llame a alguien como el padre Góngora para hablar de varios temas de actualidad, etcétera. Pero a la vista de algunos comentarios y también viendo otros canales como el de José María Zavala, este escritor católico español, que también tiene al padre Luzón Peña de invitado, que últimamente pues hace muchos vídeos hablando de la gran tribulación, etcétera. Al final son actitudes que en sí no me parecen mal, quiero decir, tienen cosas muy buenas y están sirviendo para llamar la atención sobre temas importantes hoy en día. Pero sin embargo se dejan otro, es decir, sobre todo en el caso del padre Góngora, ¿no? Porque el padre Luzón Peña habla del fin de los tiempos, etcétera, y no habla de una pieza principal del fin de los tiempos, que es lo que está pasando en Roma, lo que está pasando con Jorge Mario Bergoglio, las herejías proclamadas desde la Iglesia, ¿vale? A mí me llama muchísimo la atención que se pueda hablar de todo esto y no se hable de la causa primera de lo que está pasando. O sea, ¿cómo se puede hacer un análisis verdaderamente certero de los últimos tiempos o de la gran tribulación que viene, como hace el padre Luzón, y sin embargo no nombrar lo que está pasando en Roma? No nombrarlo con pelos y señales. Decir la verdad. Hablaba en este canal del padre Santiago Martín en otras ocasiones, que parecen gente que al final, ante la acción del modernismo, que el modernismo mezcla la verdad con la mentira, se acogen solo y recortan la parte cuando ese modernismo dice la verdad, para pretender que hay una normalidad y seguir hacia adelante con esa versión oficial que sin embargo está arrastrando a no poca gente a la confusión. Y claro, uno tiene que alzar la voz, pero es que parece que al final avanza el tiempo y los esfuerzos de evangelización tienen su fruto y el levantar la voz tiene su fruto, también la acción de los malos tiene su fruto, es decir, cuanto peor se ponen las cosas, en realidad más gente está despertando. Lo que pasa es que la gente que despierta comparada al final con todo el grueso de la población, pues sigue siendo muy poca, aunque cada vez es más. Sin embargo, pues a uno le da la sensación de que uno y algunos otros que hemos estado diciendo lo mismo, estamos como en el pozo de Jeremías. No sé si se acuerdan ustedes del profeta Jeremías, uno de los profetas, pues digamos, más desdichados que hay, porque es de los que pues más avisó y sin embargo vio como la ruina llegaba de todas maneras, sin poder prácticamente hacer nada, ¿no? Y el profeta estuvo encerrado en un pozo, dejado morir allí, y fue sacado finalmente, ¿no? Por sus amigos, pero después de unos años denunciando todo esto, ¿no? Casi parece peor el tiempo que vivimos ahora, porque cuando salían los tiempos de Amoris Laetitia, la Pachamama, casi el Fiducia Supplicat, que aunque realmente solo ha pasado un año desde el Fiducia Supplicat, pero los documentos como, sobre todo Amoris Laetitia y la Pachamama, etcétera, todo ese ínterin de 3 años y medio que pasó desde el 2016 al 2019 hasta que vino la pandemia, donde tuvimos tantas herejías, tantas cosas, ¿no? A uno le parece que eso ya ha quedado en el olvido. Y por eso este tiempo es peor todavía que aquel, porque aquel, aunque era un tiempo con muchísimos escándalos, eh, era un tiempo donde las cosas estaban, digamos, más candentes. Ahora parece que no pasa nada, ya no hay nuevos documentos, prácticamente no hay nada, ¿no? Y realmente eso hace que sea peor. ¿Por qué? Porque se normaliza todo lo demás que se ha hecho. Todos los escándalos, todas las herejías, todos los cambios, todo eso se normaliza con el paso del tiempo. Y algunos de los peores actores de esa normalización son
gente como el Pater Góngora de la Sacristía de la Vendée, el resto de la Sacristía de la Vendée, el Padre Santiago Martín, la gente que al fin y al cabo se está acogiendo a un clavo ardiendo y haciéndole el juego al modernismo. El modernismo, como he dicho, presenta siempre la verdad mezclada con la mentira. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí es donde crea la confusión. Y sin embargo, es que precisamente entrarle al juego al modernismo es perder. ¿Por qué? Porque no se puede jugar una partida si nosotros somos hijos de la luz, si nosotros somos testigos de la verdad. No se puede entrar en una partida contra aquel que dice mentiras, porque perderemos, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a hacer trampas para ganar y nosotros no. Y por eso siempre gana. Entrar en el juego con el diablo es perder. No hay victoria posible, precisamente porque es un juego que solo se gana haciendo trampas. Y nosotros no estamos dispuestos y él sí. Por eso, cuando alguien de todos estos años se coge a aquellas cosas donde se ha dicho la verdad, luego para tergiversarla, luego para negarla, etc., y se coge y se crea un relato que los mismos que han introducido esas herejías, errores y cambios han hecho para que los incautos precisamente caigan en eso, están haciendo una especie de efecto invernadero. Es decir, cuando se cogen a esas pequeñas miguitas de ortodoxia, al final lo que están creando es una capa por encima de la superficie de todo el meollo de la cuestión, y ahí es donde se crea ese efecto invernadero, porque la luz del sol sigue calentando todo eso y ayudan a que se caliente y se fermente toda la mentira que han dicho. ¿Cómo? No denunciando la mentira, porque lo justo sería que a la vez que se cogen esas miguitas de verdad que los propios modernistas dejan, a la vez se denuncie la mentira. Pero es que ellos no lo hacen. Ellos no han denunciado la mentira, solo han cogido las miguitas de verdad, se han presentado como adalides de heraldos de la ortodoxia, contrarrevolucionarios, cuando no son capaces de llamar a la mentira con nombres y apellidos. Y entonces eso no es hacer contrarrevolución, eso es querer nadar y guardar la ropa. Eso es ser un tibio, timoratos, unos cobardes. Al final el padre Góngora hace muy buen trabajo, pero también hace un mal trabajo. ¿Por qué? Porque habla de que, por ejemplo, hablando de todo el tema que ha pasado, ¿no? Con la inmigración, en el programa que les he citado al principio, pues dice, por ejemplo, que cita hasta un documento de, no sé si la Congregación para la Doctrina de la Fe o del Papa Francisco, etcétera, ¿no? Y eso al final crea una idea como de que todo está bien cuando el padre Góngora o no conoce la información o se está engañándose a sí mismo o es un gran iluso. Es decir, tenemos por ejemplo aquí en España a Cáritas que está pretendiendo la legalización de golpe de cientos de miles de inmigrantes, con lo cual están siendo actores protagónicos de esa demolición del estado de bienestar. ¿Vale? Tanto que se habla del bien común, están demoliendo el estado de bienestar, queriendo legalizar de golpe, sin miramientos prácticamente, a un montón de gente que no tiene capacidad de acceder a trabajos cualificados y que lo que va a hacer va a ser bajar el nivel de vida, tanto para nosotros como para ellos, que no van a acabar estando ni en su tierra con sus seres queridos porque por la razón que sea han venido de allí, o incluso muchos de ellos han venido con aviesas intenciones, porque uno tiene que empezar a pensar que si tú vas a un país donde sabes que te dan una paga por no hacer nada, al final, si tú eres honesto, te tienes que hacer las preguntas obvias, de decir, oye, pero me he venido aquí a un país que no es el mío y me están pagando un dinero de la nada, es decir, o tengo una animadversión hacia ese país y he venido a aprovecharme de la situación, o en realidad me tendría que preocupar ese país igual que me preocupa el mío y decir, oye, yo no puedo coger este dinero porque es que me están dando ayudas por no hacer nada y al final somos muchos aquí y es que esto se va a venir abajo. Ustedes que son de España y de otros países, pero sobre todo los españoles, porque este canal es hispanohablante y España es la única nación europea que habla este idioma, ¿no? Los que estáis en Hispanoamérica pues no tenéis este problema, gracias a Dios, pero nosotros tenemos ese problema. Oigan, españoles que veis este canal, es que en España ya no hay relevo generacional. La gente que tiene mi edad, yo tengo 39 años, yo he dado por hecho que si Dios no termina esto antes y seguimos hasta entonces, no voy a tener una jubilación. O sea, no va a haber jubilación, ya no hay relevo generacional. O
O sea, es que no hay. Y aunque vengan muchísimos inmigrantes con la motivación que sea buena o sea mala, aunque fuera buena, tampoco va a haberlo, porque de la manera que están viviendo y lo que está pasando es que no va a haber un relevo porque ellos tampoco trabajan. Es decir, esto se cae a pedazos y se va a caer y va a haber un caos social tan brutal en unos años, y no son tantos, que esto va a ser una cosa hartamente difícil. Ya sabemos cuáles son las profecías, ¿vale? Pero no sabemos realmente cuánto tiempo va a pasar ni tal. Entonces, si las cosas siguen su curso natural tal como están ahora, estamos abocados ya. O sea, es decir, ya en este momento 2025 estamos sentenciados. Sentenciados. No hay relevo generacional. No hay dinero, no va a haber dinero para pagar las pensiones, salvo a costa de una deuda salvaje que eso no es otra cosa que esclavitud. ¿Vale? Entonces el padre Góngora tiene que ser más o menos iluso, no ser un actor de la confusión, no ser una apisonadora que allana el camino de todas las mentiras que se han estado diciendo, cogiendo solo las partes del relato que están puestas ahí precisamente para eso, para que se cree un relato y que parezca que no ha pasado nada, cuando en realidad sigue pasando, cuando en realidad Cáritas se ha convertido en otro instrumento de esa colonización que están haciendo con nuestro país, los agentes, la gente que no quiere que la civilización cristiana siga existiendo porque vienen de un sistema de pensamiento que es contrario al nuestro. ¿Vale? Y se están convirtiendo en actores de eso. Lo son hace ya mucho tiempo y están colaborando con los poderes que están en contra de la cristiandad. Y el padre Góngora no puede salir hablando de la inmigración y citando al Papa Francisco, citando a la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque sabe perfectamente que en los últimos años la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha usado para tergiversar, se ha usado para dar placebos, para decir una cosa y luego ser negada, hasta el punto que ha llegado Tucho Fernández como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un hereje. Y eso el padre Góngora no se atreve a decirlo. El padre Delgado tampoco se atreve a decirlo. El padre Zarraute tampoco lo dice. Y muchos de ellos lo piensan. Y eso es lo peor de todo. Lo peor de todo es que lo piensan y no lo dicen. Entonces son ustedes los peores ahora. ¿Por qué? Porque hay que mantener viva la crítica, porque las mentiras que se han estado diciendo siguen vigentes, siguen ahí, siguen operando, siguen haciendo el daño que han hecho desde el principio que se dijeron. Y lo peor que pueden hacer ustedes es ahora correr un túpido velo y decirle a toda la juventud que les ha escuchado en ese programa, no, es que la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo, o es que el Papa Francisco dice que esto, pero vamos a ver, es que no saben ustedes de qué va la copla ya, a estas alturas del partido, por favor. ¿Que no saben ustedes que ha sido el propio Bergoglio quien ha puesto al cardenal Cobo en Madrid, que es uno de los que aboga por esa legalización masiva e indiscriminada de tantos inmigrantes ilegales, que al final lo que va a hacer va a ser bajar la calidad de vida nuestra, de ellos, y además facilitar un relevo no generacional sino cultural e invasivo? ¿No lo saben ustedes ya? ¿No se dan cuenta que Cobo es un alfil de Bergoglio y que está puesto ahí para hacer ese fin y otros que van de la misma cuerda? Por favor, ¿no saben ustedes que la Congregación de la Doctrina de la Fe, estando Monseñor Ladaria, dijo que no habían bendiciones y que luego hubieron bendiciones? O sea, dejen de pensar en Blancanieves, en Heidi, en cuentos de que aquí no pasa nada cuando está pasando todo. Todo. Y además es que ustedes están cogiendo el anzuelo con el cebo que los mismos modernistas les están lanzando. ¿Para qué? Para que ustedes, que son los que podrían estar cambiando las cosas en serio, se conviertan en nada, en agentes inútiles que no hacen nada. 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 Por lo cual tengo que pensar que son ustedes, pues, unos lelos. Unos lelos. ¿Vale? Y no se crean ustedes mismos muy listos como diciendo, bueno, nosotros vamos a hablar, voy a decir esto para quedar bien, ¿no? El padre Delgado salía en la entrevista esta del Wall Street Wolverine al fondo como diciendo, bueno, me han silenciado, pero que me vean aquí como diciendo, tengo aquí el ímpetu o el ansia de luchar, de estar allí en el fondo del plano para que se me vea como
como dando un mensaje que no me van a callar. Pues mire, mientras está pasando todo esto, usted está callado. Aunque salga allí en el plano de fondo, ¿qué sirve que usted salga allí del plano de fondo? ¿A qué sirven los mensajes sutiles ahora? ¿A qué sirven las sutilezas? No sirven de nada. No sirven absolutamente de nada. Mientras usted cree que ellos se están acojonando porque le ven ahí a ustedes como no me van a callar, como tal, porque cual, ellos están riendo de todo esto y pensando efectivamente lo que hay, que ustedes son agentes inofensivos. Agentes inofensivos que lo único que hacen es conformarse. Es decir, ustedes no son una amenaza para el modernismo, porque lo tienen delante de las narices y lo único que hacen es comerse los cebos, los anzuelos que el modernismo les lanza para tenerles mareados en torno a un clavo ardiendo, y que se conviertan en marionetas movidas por sus hilos, cuyo único motor, la cadena que les tiene cogidos a los hilos, no son ellos, son ustedes mismos por el miedo que tienen a una excomunión o por el miedo que tienen a lo que sea. ¿Vale? Y la verdadera profecía se hizo siempre por encima de los intereses propios. Por eso estamos aquí muchos, dejándonos los desvelos, que estoy grabando aquí, ahora son las 11 de la noche, ¿vale? Y estamos en el pozo de Jeremías. Somos 4 canales matados de 4 laicos y 4 curas excomulgados, estamos hundidos en la mierda, ¿vale? Y yo puedo hablar con propiedad, porque yo este canal no está monetizado, no saco nada. Mi única satisfacción es defender a la Iglesia. Y llevamos ya desde el 2016-2017 hablando de todos estos temas. Estamos ya quemados, estamos ya que prácticamente nadie nos hace caso. ¿Vale? Ahora ustedes salen en estos medios y es verdad, porque es verdad, o sea, son ustedes los pastores, yo no soy pastor, ¿no? Aunque en este canal, gracias a Dios, sí que salen pastores, salen sacerdotes, algo que yo quería desde hace mucho tiempo, y me escriben sacerdotes en privado también que no se atreven a hablar. Pues déjenme decirles algo, si ustedes quieren ser profetas, callarse no les sirve de nada, tienen que hablar, porque si no, no valen para nada, son sal sin sabor. No, de verdad, es que están haciendo el ridículo. Todos ustedes están haciendo el ridículo. Cuando le dan un mensaje a la gente citando al Papa Francisco, porque el Papa Francisco dijo esto sobre la inmigración, porque tal. Ya, pero ¿por qué no cuentas también que ha puesto al cardenal Cobo que pide la legalización de tantos inmigrantes ilegales de golpe? Cientos de miles. Como hace Cáritas también. ¿Por qué? ¿Por qué no dices también que han aprobado las bendiciones de actos contra natura? ¿Por qué no dices que le dan la comunión a los que están en adulterio? ¿Eso por qué no lo dices en ese programa? No, es que no es el lugar para decirlo. No, pues sí que es el lugar de decirlo. Porque en vez de decir lo que dijiste, imagínate que dices en un programa con esa audiencia ante millones de jóvenes españoles, les dices que la masonería ha infiltrado la Iglesia Católica. Díselo, díselo, y ya verás cuántos más te hacen caso. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando se pone encima de la mesa, alumbra. Y si en vez de a 500.000 podrías haber influenciado 1.000.000 diciendo la verdad, entonces has perdido esa oportunidad. ¿Vale? Has perdido esa oportunidad. Y me parece patético las citas que has hecho al Papa Francisco, según tú llamas, a la Congregación para la Doctrina Fe en momentos puntuales. Bueno, di todo lo que ha dicho la Congregación para la Doctrina Fe estos últimos años. Di todo lo que ha dicho Francisco Bergoglio estos últimos años. Y no solo digas las cosas, como he dicho antes, los anzuelos, los cebos que os lanzan de ortodoxia para tener a salvo, pues eso, tu puesto a salvo. ¿Vale? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Si total, acabarán cancelándose, o sea, o os convertís en lo que os estáis convirtiendo, que es algo ridículo, o ardéis a lo grande, y entonces ilumináis de verdad, os inmoláis. Inmolaros, como está haciendo el empresario Aldama, contándolo todo, lo del gobierno, que le va a caer la de pulpo, pues que le caiga lo de pulpo. Mira, el tío está siendo más honesto que muchos que vosotros, que encima estáis en la Iglesia, que supone que es la cátedra de la verdad. Se supone no, lo es. Entonces, ¿qué? Y luego también, pues como el padre Luzón Peña, o sea, el padre Luzón Peña o Alberto Bárcena también, este profesor del CEU que es experto en masonería. Le preguntaban en una entrevista del CEU hace poco, que la entrevista tiene cosas también muy buenas, pero le decían, oiga, ¿y usted cree que la Iglesia ha estado presente en el Vaticano? O sea, ¿cree que la masonería ha estado presente en el Vaticano, tal, no sé qué, no sé cuántos?
Sí, porque tal cardenal, tal, pero si está Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio Sibori, es uno de los mejores patrocinadores de la masonería que hay. Si en esa misma entrevista usted, don Alberto Bárcena, dice que José Luis Rodríguez Zapatero era masón o que hay muchos indicios de que es masón y tal, y tienes al mismo Rodríguez de Zapatero en el congreso que se celebró hace poco del PSOE, del Partido Socialista, diciendo que aquellos que quieren una España cristiana, que oigan al Papa Francisco lo que dice sobre inmigración. O sea, que me tienes a un masón como Zapatero, según usted, que hay muchos visos de que sea masón, y él mismo está recomendando a los que queremos la raíz cristiana de España que oigamos lo que dice el Papa sobre inmigración. Y usted nos cita a que es que la masonería en el Vaticano es que está en la máxima expresión en Jorge Mario Bergoglio, en la permisión de la comunión a los divorciados que están en adulterio, a la bendición de cosas contra natura, a la imposición de ídolos paganos en el templo. Dejen ya de crear esta ilusión absurda de que no pasa nada dentro de la iglesia, si es donde más pasa. Tanto Alberto Bárcena como todos los sacerdotes de la sacristía de la Vendée, como José María Zavala, que no sé si sabe que esto está mal o se calla para vender libros, como el padre Luzón Peña, que no para de hablar del fin de los tiempos y la gran tribulación cuando no se atreve a hablar de que el gran reloj y termómetro de la gran tribulación es lo que está pasando en Roma. Por favor, déjense ustedes ya de niñerías, que tienen pelos en los huevos y barba, y dejen de querer jugar a ser contrarrevolucionarios y sean profetas de verdad, que estén en el pozo de mierda, como estaba Jeremías. Viva Cristo Rey.